Esta noche en El Mensajero Solitario. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma de una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. ¿Cuál es la relación de Pedro Infante con Antonio Pedro? ¿Existió algún poder político a la sombra de su desaparición? ¿Cuáles fueron las debilidades del ídolo de México? ¿Estuvo Pedro Infante dentro del avión siniestrado? Y si fue así, ¿quiénes se beneficiaron de su muerte? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista exclusiva con el espíritu de Pedro Infante para todo México y el mundo. Prepárate porque necesitarás 35 minutos para conocer una versión jamás contada de la vida de Pedro Infante, porque quizás todos los mitos y rumores a su alrededor tengan una justa explicación a los ojos de las personas que él quiso proteger. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos en este video deben ser tomadas como referenciales. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, traemos conocimiento para que despiertes de la Matrix. Hoy es 4 de noviembre del 2015. Como medium tenemos a Carolinos y como entrevistador quien les habla, Omador. Vamos a empezar la entrevista, así que bienvenidos todos. Yo quiero ser solo ser, un ser continuo. Te quiero ver en el querer para soñar. Hola amigos, Hola, muy buenos días. ¿Con quién nos comunicamos? con el espíritu que animó a Pedro, el mismo, Pedro. ¿A Pedro qué? Pedro Infante. Don Pedro Infante, bienvenido al Mensajero Solitario. Qué alegría tenerlo por acá, hombre. Qué alegría la mía, amigo mío. Órale. Qué bueno tenerlo por acá, don Pedro. Bueno, me presento, perdón, mi nombre es Omador, me está hablando a través de un medium que se llama Carolinos para nuestra organización El Mensajero Solitario, y queríamos darle la bienvenida porque su México ha estado, y todo el mundo, toda la habla hispana que lo extraña, ha estado solicitándonos este contacto desde hace casi 2 años. ¿Cómo se siente? Muy bien, güey, muy bien. Se siente bien estar aquí. Se siente muy bien. Que don Pedro, ¿tiene algún mensaje para dar antes de empezar con las preguntas que vamos a hacer el día de hoy? Que estoy feliz de yo estar acá, porque se siente como en casa. Es increíble y me siento en confianza. Muchas gracias. Muy bien, don Pedro, le damos la bienvenida. Don Pedro, usted siempre se destacó por su altruismo y su elevada emoción social que lo llevó a compartir todo tipo de emociones con los desposeídos, al igual que los miembros de su familia, razón más que suficiente para que el pueblo que tanto lo amó lo siga recordando por tanto cariño, usted en su encarnación de Pedro Infante. Le damos la bienvenida al Mensajero Solitario. Queríamos preguntarle para empezar, usted cómo hacía para encantar tanto al público mexicano, de dónde salía ese encanto cada vez que usted interpretaba un personaje o cantaba cualquiera de sus canciones. Con el talento que tenía, con el amor a mi trabajo, con el amor a mi arte. Por supuesto, un poco de picardía me servía también. Y también las ganas de sobresalir, de ser admirado, de ser observado. Un poquito de ego también. De todo un poco, amigo. Era algo muy bonito, del cual me siento muy orgulloso y del cual me parece increíble y hermoso que ustedes en la línea de tiempo que están me hayan convocado para que dé alguna declaración o estamento ante seguidores que todavía pueda tener. Que son demasiados, don Pedro. Lo estamos contactando desde el mes de noviembre del 2015. Tengo entendido que usted falleció en el año 57, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Primero quería preguntarle, don Pedro, de las películas que usted hizo, ¿cuál fue el personaje que más se identificó con usted, que más sintió cercano a su personalidad? Nos pregunta Ernesto Randón. Yo simplemente me sentía más identificado con el personaje que fuera más del común, es decir, no tengo uno que sea el preferido, pero digamos que algunos que me hayan plasmado, me hayan dejado ver como la imagen de mi pueblo,
o de la cultura de mi pueblo. Era lo que más me identificaba o me sentía identificado, aunque a todos les tengo un gran cariño, especialmente a todos. Son todos, no tengo uno preferido, amigo. Ernesto nos deja la pregunta, don Pedro, ¿cuál cree usted que fue la causa de la caída de la época de oro del cine mexicano? ¿Sería acaso el apogeo del cine norteamericano que empezó a repuntar para la época, como menciona mucha gente? Yo pienso que a pesar de que el cine norteamericano cogió y agarró y robó un lugar, que es cierto, el mexicano siempre supo mantenerse mucho. Lo que pasa es que definitivamente competir con un monstruo como Hollywood es muy difícil. Fíjate, el cine se creó en Francia, los hermanos Lumière. Y mira, Francia es una potencia en cine, tengo entendido, y lo que puedo leer de otras entidades que me dicen y que están cerca de mí, que hasta ahora es que Francia está despegando en el cine. Cuando allí nació, lo mismo se podría decir que el cine mexicano, que tuvo su época dorada, especialmente sus películas en blanco y negro y las muy bonitas que se hicieron en color cuando empezó a usarse el color. Vino el monstruo americano a competir con nosotros, y aunque la competencia fue o ha sido dura, por mucho tiempo el cine mexicano estuvo alto, muy alto. Ahora me imagino que con las tecnologías que ustedes tengan, la industria ha cambiado, va a seguir cambiando, pienso yo. Y siguiendo el tema del cine, don Pedro, usted que vivió la época de oro del cine mexicano, en su opinión, ¿cuál fue la mujer más sensual para la época en la que usted estuvo participando? Definitivamente Miss Universo, de la época del año 53. ¿Christine Martel? Fue muy linda, ¿no? Sí, muy hermosa, lo sigue siendo, aún sigue viva en esta línea de tiempo. Muy hermosa, muy cautivadora. ¿Cómo era su relación con Jorge Negrete durante la primera parte de su vida, precisamente esa época de oro del cine mexicano? Tenía buenas y malas, era una especie de... Te voy a decir algo, había muchos personajes en aquella época con los que yo interactué, pero todo el mundo tenía su ego guardadito. Las relaciones podían ser buenas o malas, pero muy en el fondo, cada uno velaba por sus propios intereses a nivel personal. ¿Existió rivalidad entre ustedes, don Pedro? Siempre había rivalidades entre nosotros, en cualquiera que no esté mencionado. Muy, muy por debajo. Es cierto que en alguna ocasión intentó dispararte o intimidarte con un arma de fuego Jorge Negrete. Sí, es cierto. ¿Cómo tomaste eso? ¿Cómo manejaste esa situación? Lo manejé como cualquier situación normal en una cultura de nosotros, en nuestra cultura. ¿Esto fue una intimidación en serio o quizás una intimidación bromeando? ¿Y cuál era el origen de esa intimidación? ¿Por qué? Pienso que era medio serio, medio bromeando. Ajá. Sí. ¿Y el origen? El origen me lo reservo. ¿Mujeres? Mujeres siempre han estado ahí, amigo. Me trajo muchos problemas, ciertamente. ¿Es cierto que sostuviste un romance con una mujer que para la época también era amante de una importante figura política en esos días? Desafortunadamente sí. Sí. ¿De casualidad esa mujer fue la actriz francesa Christine Martel o fue acaso la actriz Linda Christian? ¿O las dos? Las dos. Las dos. Vaya, don Pedro, qué gusto exquisito, ¿no? Pues cuando uno está vivo y tiene tantos privilegios, es muy difícil no sucumbir ante las tentaciones hermosas de la vida. Don Pedro, ¿usted de casualidad embarazó a alguna de ellas dos? Que yo sepa, no. ¿Seguro? Que yo sepa, no. Muy bien. ¿Qué problemas le causó esa relación con alguna de esas dos mujeres, don Pedro? Sustos, un poco de incertidumbre, paranoia quizás, pero me gustaba. De verdad que me gustaba. ¿Qué, el peligro o la mujer? Ambas. Ambas. Un poco de paranoia no es cómodo, pero no iba a renunciar a las mujeres tan fácilmente. Don Pedro, de casualidad esta figura política importante para la época era el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés. Entre otros, sí. Este es importante, por supuesto. O sea que había más aparte de él. Yo no tenía que ver con nada. ¿Con nada de qué? ¿De con quién estaba la mujer que quisiera estar conmigo? Pues claro, uno nunca pregunta eso.
uno solo disfruta el momento. Eso es correcto, eso es correcto. Pero seguramente por algún tercero se enteró de que tenía relación con este personaje muy poderoso para la época, Miguel Alemán Valdés. Sí. Don Pedro, ayúdanos a revelar todo esto, don Pedro. La gente quiere saber y es importante para todos. ¿Cuál de esas dos mujeres fue el origen del disgusto con este político Miguel Alemán Valdés? ¿Fue Cristina Martel o Linda Cristiano? Cristina Martel. Ok, la misma universo. Sí. ¿En qué resultó esta intimidación, don Pedro, por parte de este expresidente por usted estar andando con Cristina Martel? Creí que me iban a hacer algo. Creí que podía pasar algo, pero claro, uno se siente intocable por ser quien es. Entonces, pero sí creí que algo podía pasarme. ¿Y qué pasó realmente, don Pedro? O moría o me sacaban del mapa, del radar. Una élite que protegía a ese presidente. ¿Qué tipo de élite? No lo sé, nunca lo supe. Alguien más poderoso que los presidentes o los políticos que tú menciones. Pero si era una simple mujer, un simple romance, ¿por qué ir tan lejos? Caprichos de ellos, de los políticos, de esta gente. La época era distinta, eran un poco más conservadores, más orgullosos. La élite que menciono es la única que tuvo lo suficiente poder para sacarme del radar, no el político como tal, no ningún Miguel Alemán o cualquier otro. Es una entidad más poderosa que ellos. ¿Una entidad o varias entidades? Bueno, sí, varias entidades más poderosas que ellos. ¿Pero por qué a esta élite le interesaría deshacerse de usted, don Pedro? Usted era un simple actor, cantante, pues daba entretenimiento a la gente, no estaba pisando callos. Realmente ellos no tenían interés en desaparecerme del radar 100%, solamente del radar, del punto de vista de la farándula, de los medios, de los beneficios de mi actividad, del dinero, de las regalías, pero no tenían interés en acabar con mi vida, no por estúpidas mujeres, a la élite no le interesa eso. Claro, ya decía yo. Pero sí le interesaban a los afectados, a los cachos por las cuales ellos trabajaban, ¿no? Me está dando a entender de que este presidente fue la que le pidió a esa élite que le echara una mano. Exactamente, caprichos de políticos que esta élite les quiso, es decir... Quiso ayudar. Nos quiso ayudar, exacto, así es. Bueno, entonces, según la historia oficial, ustedes se montan en un avión en el 57 que supuestamente estaba piloteando y supuestamente estaba repleto de telas de contrabando. ¿Usted iba a bordo de ese avión, don Pedro, sí o no? No, ya yo había sido notificado de lo que iba a pasar. Ah, usted ya estaba avisado, solo iba a preguntar. Sí. ¿Quién le avisó con anticipación? Uno enviado de estas entidades. Yo tuve que aceptar lo que ellos dijeron. ¿Cuál fue la propuesta? Sacarme del radar hasta que porque este político les servía a ellos. Y yo tenía que salir del radar mientras este político estuviera vivo, así sea que él pensara que estuviera muerto. Pero la élite no tenía ningún interés en asesinarme, de verdad, porque creo que desperté admiración en muchos de ellos. Ah, ¿hasta eso también, don Pedro? Sí. Caramba, eso nunca nos lo habían dicho por acá. Sí, así es. Créeme, el arte no tiene razas ni hace diferencia de entidades. Sí, claro, tiene razón. Usted era un artista. Era un artista de esos que no pisaba callos. Exactamente. Molestos. Exactamente. Es difícil imaginarse a una élite de estas capensis o reptilianos o lo que sea colocando un disco suyo y sentándose a tomarse un whisky. No querían asesinarme. Pero debían complacer a estos títeres de ellos. ¿Es cierto que los sicarios que lo iban a desaparecer fueron los mismos que lo ayudaron a exiliarse? Ellos y otros más. Ellos y otros más. Esto fue una logística muy bien preparada. ¿Con cuánta anticipación usted sabía que iba a desaparecer? Pocos días. ¿Pocos días? ¿Cómo tomó esa decisión? Supongo que fue difícil dejar todo lo que usted había construido. Sí, fue difícil. Muchas veces quise morir, pero... No, ¿quién quiere morir? En verdad, tengo que estar uno loco para querer suicidarse, ¿no? Sí. No, nunca pasó, pero sí entré en un estado de depresión. Don Pedro, ¿usted estaba al tanto de que para que usted pudiera fingir su muerte iban a perecer 3 personas en ese accidente aéreo? Sí,
Sí, pero ¿qué vida valía más para mí? ¿La mía propia? Quizá de mi familia, que tampoco saben lo que pasó. O es una cuestión de... Prioridades, don Pedro. Sí, así es. Señoras y señores, son los micrófonos de XCMH Radio Mérida, cumpliendo con un deber hacia su público auditorio. Desgraciadamente, XCMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Bueno, don Pedro, entonces en el 57 se estrella el avión, hacen todo este teatro, la policía cerca esa zona. ¿Qué se siente ver su propio funeral, don Pedro? Fue triste, pero a la vez me dio la segunda oportunidad de reflexionar sobre mí mismo, sobre mi conducta. Quizás un hombre, y lo triste que puede ser que un hombre por ser tan mujeriego pueda llevar por la borda toda una misión. Es muy triste que eso pase. No debería pasar. ¿Realmente fue tan así? ¿Tú no pudiste cumplir tu misión, don Pedro? En ese sentido, no la pude cumplir por mi conducta y por el incidente que pasó. Sin embargo, siempre hay otras oportunidades de encarnar y eso me pone contento. Mi vida como Pedro Infante cumplió gran parte de mi misión, pero hubiera querido terminarla sin esos 30 y tantos años que pasaron en el limbo, recuperarlos. ¿Dónde estuvo esos 30 años en el limbo desde el 57 hasta el 83 aproximadamente, don Pedro? ¿Qué estuvo haciendo? Hay rumores de que lo llevaron a las Islas Marinas, que ahí lo estuvieron torturando. ¿Realmente a dónde lo trasladaron desde el primer día? No hubo torturas nunca. Okay. Estuve vigilado, pero no. A mí me dijeron los que estaban conmigo, estuve en islas, claro, estuve en muchas islas, todas muy bien, islas privadas más que todo, en el Caribe. Estuve en islas cerca de Fort Filipinas, estuve en muchas partes, en muchos traslados. No me faltaron la buena comida, no me faltó las buenas mujeres, créeme, no me faltó nada. Pero era todo anónimo, estuve bien tratado. Y ellos me dijeron que cuando la marea bajara y este señor ya no estuviera en el radar de la política, yo podría volver a tener mi vida, si yo quería. Don Pedro, ¿las mismas personas que lo sacaron del espectáculo eran las mismas que lo estaban protegiendo o era otro grupo distinto? Quizás amigos o familiares. La misma élite me protegió. La misma élite, por esa admiración que le tenían algunos de ellos. Así es. Increíble. La misma élite me protegió y resguardó mi vida y mi identidad y me prometieron que cuando ya no hubiera ningún peligro para mí por parte de ellos, de esta subélite política, dícese títeres de la élite, yo podría volver a mi vida normal si yo lo deseaba. Pero ya para esa época ya aprendí que el valor de la vida está en otras cosas, no en el dinero, en la fama, ni en las mujeres, ni en un título, sino el valor de la vida está en otras cosas, en caminar por el parque, en comerse, no sé, un helado, leer un libro en una banca de un parque. Sí, el valor de la vida es ese. Sí. Y preferí tomar ese camino una vez se me fue permitido volver. Antes de que hablemos de su regreso, don Pedro, quiero preguntarle por su familia. ¿Su familia desde el principio estaba al tanto de su desaparición en el 57? Mi familia no sabe nada. Por protegerlos. Ok, o sea, para ellos usted sí había fallecido, ¿cierto? Sí, así es. ¿Hay algún momento en el tiempo entre el 57 y el 83 en lo que ellos se enteraron de que realmente podría no estar muerto? Los rumores, como siempre, pero nada más. Nadie realmente creyó que yo estuviera vivo. Pero usted tenía hijos y bueno, el amor de padre y estas cosas, ¿cómo lo manejó? O sea... La tristeza, el precio que hay que pagar. ¿Qué prefería, eso o que todo el mundo se desapareciera? ¿Incluyendo su familia? Incluyendo mi familia. ¿Así fue la amenaza? Así fue la amenaza. Por favor, mire el siguiente video, don Pedro. Te agradezco la presencia de Pedro Infante Jr., directamente desde México, Distrito Federal, también de tu hermana, Lupita Infante Torrenteras, y de tus 3 hijos, Pedro, que son los nietos de Pedro Infante, quienes son Paulina, Pedro y Pamela. Pedro, ¿qué dices tú? ¿Es Antonio Pedro Infante? Es un impostor. Es un impostor y realmente me puede decirlo públicamente, pero es la verdad. Hubo en diciembre del año pasado unas publicaciones que sacaron en el diario La Opinión, que no me explico cómo se presta ese diario para dar esa información, haciendo creer a la gente que el señor Antonio Pedro es Pedro Infante.
Yo ya metí un aviso en Texas, porque yo trabajo en todo Estados Unidos. Y aquí el procurador está enterado de todo lo que está haciendo este señor y las autoridades de la AMDA, porque realmente a mí me molesta de sobremanera que no que gane dinero, pues el señor tiene derecho a ganar dinero, pero que ¿por qué explotan la imagen de mi papá? ¿Por qué hacen creer a la gente que este señor es Pedro Infante si en realidad... Usted estaba en ese programa de televisión, ¿cierto? ¿Por qué dices eso? Porque yo lo vi completo. Ujú. Cuando sus dos hijos que tiene ahí dieron esa declaración, ellos estaban convencidos que realmente usted estaba muerto, les habían pagado o lo estaban negando simplemente por algún otro motivo. Ellos estaban diciendo lo que ellos creían que era cierto. Yo podía haber tenido privilegios con la élite, pero mis hijos y mi descendencia que aún existan, los que aún existan, tenían el derecho de hacer lo que hicieron. Que para protegerse. Así es, y tienen el derecho de hacer lo que están haciendo, hasta el último día de sus vidas. ¿Usted tuvo algún contacto directo con ellos, por ejemplo, con Lupita o con Pedrito? ¿Los vio en algún lapso de esos 30 años o posteriormente en los 80? ¿No? Yo los vi, estuve cerca, pero no me vieron a mí. O sea, ¿usted nunca en esa época compartió un abrazo, una estrechez de mano, algo, nada? Nunca. ¿Nunca, nunca, nunca? Nunca, nunca, nunca. Don Pedro, ¿y usted cómo hizo para separarse de sus hijos en vida de esta manera? O sea, Dios mío, qué difícil debe ser. No lo hice yo, tocó. Mis hijos son inocentes de cualquier cosa. Si hay gente que los juzgue por el comportamiento que han tenido con respecto a mi supuesta muerte o no muerte, ellos no tienen absolutamente la culpa de nada. Están haciendo lo que es correcto y yo los apoyo. Incluso después de muerto Don Pedro, mantener esa versión. Sí. O sea, ¿pero por qué? Ya falleció Miguel Alemán Valdés, ya han pasado más de 60 años, y ¿por qué no salir algún día y dar una rueda de prensa y decir Antonio Pedro si era Pedro Infante, por cualquier excusa banal? Está bueno que lo hagan la tercera generación de mi descendencia o la cuarta, cuando ya no haya rastros de nada. Podría apoyar lo que tú dices, no ahora. Pero me está diciendo que actualmente todavía hay peligro. Solamente quiero proteger a mi familia. Ok, entonces no fue una cuestión de dinero, como se dice que sus hijos, su familia lo estuvieron negando para quedarse con su fortuna. No. Y en caso de que quieran quedarse con fortuna, tienen todo el derecho. Para eso trabajé. Claro. Don Pedro, ¿alguna vez fuiste a visitar tu propia tumba? Oh, sí, por supuesto. ¿Qué se siente eso? Se siente algo aberrante, pero divertido también a la vez. Es extraño, es muy extraño, pero se siente bien, no sé por qué. Sentí como que el Pedro Infante materialista, mujeriego, estaba enterrado y el nuevo Pedro Infante estaba aquí, el más popular de pronto, el más sencillo. Es difícil de explicar. Digamos que ese cambiazo me sirvió, ese cambio de vida me sirvió para conocerme un poquito más a mí mismo y explorar un poco más en el fondo de mi alma y corazón. No todo fue completamente malo. Claro, es una buena forma de simbolizar el cambio de página, ¿no? Así es. Don Pedro, usted estaba ansioso por regresar a volver a cantar, para cantarle a la gente, porque qué casualidad que al día siguiente de que fallece Miguel Alemán Valdés, y creo que fue un 14 de mayo, al día siguiente usted empieza a cantar públicamente como Antonio Pedro. ¿Usted sí es Antonio Pedro, don Pedro? Díganos de una vez primero antes de contestar esto. Sí. Sí, ¿confirmado? Confirmado. Ok, ahora sí vamos con la pregunta. Usted, qué coincidencia que reaparece un día después de la muerte de Miguel Alemán Valdés, cantando en fiestas privadas, que se extendió durante muchos años más. Todo concuerda, don Pedro. ¿Usted se sintió cómodo haciendo? ¿Usted añoraba volver a su público? Eso lo hice más que todo para satisfacer mi talento, mi tetán, mi espíritu, era lo que amaba, pero no tenía ningún interés, como muchas personas creen, incluso mi familia quizás creyó, de que yo quería suplantar a Pedro Infante en el sentido de tener su fortuna o de tener su dinero. No, era algo que él lo hacía porque me sentía bien haciéndolo. Es parte de mí, es mi ser, cantar. Claro. Es por eso nada más, no tenía ningún interés de nada. Y como te digo, ya yo había aprendido que la felicidad estaba en las cosas sencillas. Ciertamente. Exactamente, en las cosas sencillas, no en guardar dinero, no en esas cosas, no, solo en las cosas sencillas, en poder respirar, el parque, tocar un animal, acariciar a un perro, tomarse un tequila, cosas sencillas.
Usted nunca se comunicó con su familia, ni siquiera telefónicamente, ¿no? ¿No cometió ese error o sí? No. Nada. No. Para cuando usted regresó como Antonio Pedro y nunca se vio tentado, es la pregunta, ¿nunca se vio tentado en esa época de Antonio Pedro 83 en adelante a decir públicamente, sí, yo soy Pedro Infante? Sí, por supuesto que sí, pero no lo hice. Por seguridad no lo hice. ¿Qué le diría usted a todos estos negacionistas simpáticos que se la pasan negando la enorme cantidad de coincidencias que existen entre Pedro Infante y usted como Antonio Pedro, que a pesar de haber pasado 30 años tiene la misma nariz, con la misma distancia entre los ojos, la misma voz, el mismo estilo, el mismo encanto, la misma esencia? Porque a pesar, don Pedro, de que existen las imitaciones y los imitadores, ningún imitador puede imitar la esencia de un ser, no puede. Ademanes, gestos, voces son fáciles de imitar, pero la esencia de una persona jamás. ¿Qué les diría usted a ellos? Bueno, yo les diría que tienen la libertad y el derecho a pensar y a creer lo que quieran. No salí al público, no salí otra vez a la vida normal. Cuando fui libre otra vez, con el hecho de crear esa polémica, no. Ni con la intención de que salieran estas personas a negarme o a atacarme o a apoyarme. Simplemente quería vivir, terminar mis días tranquilo, pero haciendo lo que me gusta. Solamente eso. No tenía intención de crear polémica si existe hoy día, por eso. Otros fueron los que crearon la polémica. Usted, todos los videos que yo he visto en mi investigación, usted jamás dijo directamente que era Pedro Infante. Solo era un mariachi que cantaba canciones de Pedro Infante. Así exactamente, nunca pude haber dicho eso, nunca dije eso, nunca lo afirmé. Nunca. Hubiera sido una estupidez. Nunca lo dio a entender, ni siquiera subliminalmente, ni con doble sentido, no, nada. Siempre lo vi muy sencillo, muy metido en su rol de Antonio Pedro, su nueva identidad. Así es. De hecho, ahí está el gran problema del ser humano para los negacionistas, de no querer ver las coincidencias. Eso es como la segunda llegada de Jesús, todo el mundo la está esperando, pero cuando llegue lo van a negar. Es correcto, buen ejemplo. Don Pedro, ¿sabe usted quién le mandó la carta anónima a su mamá donde le decía que estaba vivo y que posteriormente se publicó en un periódico como una broma? Muy probablemente algún fanático, nadie de la élite, por supuesto, nadie de mi gente o nadie de la gente que me protegió, no, nunca. Usted nunca mandó esa carta tampoco. No, nunca haría algo así, por Dios. O sea, ¿usted no alcanzó a ver a su madre que para esos días de la desaparición estuvo vivo? ¿No la volvió a ver? ¿O sí? No en persona, no en persona. ¿Es cierto que algunos personajes de esa época como Cantinflas le brindaron protección en sus propiedades? Me pregunta Refugio. A Mario Moreno le llegó información muy confiable de lo que estaba pasando conmigo y obviamente él se ofreció a ayudarme, pero la élite no confiaba en él. ¿Y qué pasó? No, simplemente eso quedó así. No me ayudó, pero él sí se ofreció. Tenía un poquito la lengua un poco suelta. ¿Alguna vez lo amenazaron? Una vez llegó a decir de que usted sí estaba vivo. Muy probable, sí lo dijo, sí, muy probable. No podría afirmar eso. Sé que dijo eso, muchos lo dijeron. Pero si no volvió a tocar el tema, es muy probable que lo hayan amenazado, sí. ¿Chespirito sabía que usted estaba vivo para esa época, don Pedro? Él también tenía información, pero nunca me vio, nunca hablé con él, nunca nada. ¿A Cantinflas tampoco lo vio después del 57? No, nunca, no había nadie. O sea que en esa época del exilio usted esos 30 años, usted no sufrió ningún vejamen, ¿lo estuvieron tratando bien todo el tiempo, don Pedro? Muy bien, sí. ¿En qué lugares y ciudades estuvo, don Pedro? Me habló de Filipinas, Islas del Caribe. Denos más nombres, por favor, para referenciar. Estuve en muchas partes. Estuve en Dubái, estuve en toda parte del mundo, estuve en todas partes. Estuve en Europa, estuve en Norteamérica. Me movía mucho. Yo no, me movían a mí. Me movían a mí. Estas personas están en todas partes. Estuve en todas partes, sin documentos, sin pasaporte, sin nada. Solamente era yo. Y las cosas que necesitaba, a veces ni siquiera llevaba cosas. Todo lo que yo quería estaba en otro lugar donde yo iba. Era extraño porque a pesar de estar aislado, no me sentía aislado porque me movía por todo el mundo. O sea, usted tenía todo, o sea, la élite que lo sacó del camino lo estuvo apoyando. Y le tenía todo, pues, hoteles, ropa, comida, mujeres. Todo. Dios mío. Todo. Absolutamente todo. ¿Usted alcanzó a darle las gracias a esta gente? ¿O realmente se merecían darle las gracias? ¿O cómo usted veía? No lo sé, yo salí de ahí y quise tener una vida sencilla.
Nunca más me molestaron, nunca me dijeron nada, me dijeron ya puedes irse, haz lo que quieras, lo que hagas, te lo apoyamos, solo sé tú mismo, sí. Su segunda esposa para la época de su supuesta muerte en el 57, Irma Dorantes, en una entrevista asegura de que usted era un imitador. ¿Irma Dorantes sabía la verdad para esa época o lo llegó a saber después? No, nadie sabía. De hecho, los mismos políticos y estas subélites pensaban que yo estaba muerto, de verdad pensaron que yo estaba muerto. Todo el mundo pensó que yo estaba muerto. La élite no me asesinó engañándolo a sus políticos, porque ellos no querían asesinar. Fabuloso, don Pedro. Don Pedro, usted de casualidad apareció como extra en muchas películas después del 57, porque hay muchos rumores de imágenes donde usted aparece como extra, pequeños papeles. ¿Era usted realmente? Sí, yo estuve en grabaciones de programas, en grabaciones de películas, protegido obviamente, y es probable que hayan imágenes filtradas. Es muy probable que haya, si te pones a investigar, te encuentres algo. Su esposa en la época de Antonio Pedro, María del Carmen, ¿ella sí sabía que usted era Pedro Infante? Sí, por supuesto, mi esposa en el momento de yo ser quien era, en la segunda parte de mi vida, sí, ella sabía, lo que no sé si me creyó. Ninguna de esas mujeres anteriores tampoco la pudo ver. Amantes, esposas, todas, nada. Ninguna. El doctor Silva nos pregunta, a un gran seguidor que apoya la versión de que usted fue también Antonio Pedro, me hace la siguiente pregunta: ¿está bien lo que estamos haciendo nosotros para dar a conocer su verdad y que se le reconozca? ¿O es voluntad de usted que... Yo no busco reconocimiento, yo superé eso hace mucho tiempo. Yo no busco reconocimiento. Yo solamente viví cuando se me permitió volver a vivir públicamente para hacer lo que yo quería, y lo que hice fue lo que quise: vivir tranquilo, morir tranquilo, bajo el radar. El Pedro Infante que la gente recuerda, los primeros 39 años de mi vida, ese es el bonito, ese es el que quiero yo que la gente recuerde. Ya yo me acostumbré a mi vida, a la vida que vino después. La vida que vino después fue la que más me marcó, no la de antes. La de antes es la que más marcó a la gente, pero la que más me marcó a mí como ser fue la que vino después. Y no, créeme que no busco reconocimiento, no busco que se me crea ni se me haga un homenaje diciendo que yo fui suplantado o fingí mi muerte. Créeme que no me interesa que eso se sepa. No quiero homenajes, no quiero nada. No quiero nada de eso, créeme que no. No entendemos, don Pedro, sobre todo ahora que ya nos dice la verdad. Verdad que siempre negó decir públicamente, porque la gravedad del asunto era tanta. Además, las personas que lo habían desaparecido son las mismas que lo estaban protegiendo. Exacto, así es. Y el político nunca supo. Nunca supo. Yo estaba bien. No, él fue engañado también por ellos. Miguel Alemán nunca supo hasta su muerte. Él murió feliz con el triunfo de haberlo desaparecido, al menos artísticamente, pero en vida siguió con vida. Es correcto, así. Don Pedro, Eugenia nos pregunta: ¿es verdad que conoció personalmente a Marilyn Monroe? No. No. ¿Por qué suspira? ¿Le gustaba mucho? Sí, pero no, hasta allá no llegué. No. Don Pedro, ¿se realizó usted alguna cirugía plástica para modificar algo de su rostro durante su desaparición? No. Don Pedro, en la actualidad usted vivió hasta el año 2013, tengo entendido, ¿cierto? Sí, recientemente. Más o menos recientemente. Carlos nos pregunta, en la actualidad, ¿a quién le gusta más como cantante, Vicente Fernández o Antonio Aguilar? Vicente Fernández. Me gusta un poquito más. ¿Es cierto que usted alguna vez sufrió de diabetes? ¿Diabetes? No, tuve el azúcar alto, pero no tanto. ¿Es cierto que en una visita en Perú, nos pregunta Marlene, una señora que leía las cartas en Lima, le predijo su muerte en un avionazo? Algo sí salió, sí me dijeron, pero no le presté atención. A usted no le puso atención porque en ese momento no lo había notificado de nada, y un tiempo después... Exactamente. Muere mediáticamente. Exactamente. En cierta forma tuvo razón la señora. Buena medium. Durante ese tiempo de exilio, don Pedro, ¿alcanzó a estar también en Colombia? Sí, claro, estuve en Colombia. ¿Así? ¿En qué ciudad estuvo? Estuve en Bogotá, un tiempo corto. Don Pedro, ¿cuál fue su misión en esta vida? Escríbamela. Inspirar. La misión, como te digo, ya parte de ella la cumplí, no toda, pero sí parte. Inspirar con mi arte, inspirar con mi canto, entretener, eso es parte de una misión muy linda. No importa que entretengas a 4 o a 4 millones, es entretener. Sin embargo, hubo un stand-by de muchos años que quiero recuperar y siento que debo recuperar. Quizás repita la vida. O no me diga.
¿Qué porcentaje de la misión quedó cumplida, don Pedro? Un 80%. ¿Y por eso la va a repetir por ese 20%? Me gustaría repetirla, opción mía. ¿Por las mujeres? No, aún no he tomado una decisión. Don Pedro, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera seguido vivo durante esa etapa de silencio, durante esos 30 años? ¿Hubiera tenido continuidad en su carrera artística? ¿Cómo te hubieras visionado sin ese stand-by de 30 años? Me imagino que con la misión cumplida completamente, pero cualquier cosa que digas es especulativo. Pero quisiera pensar que con la misión cumplida en su totalidad, que es lo que me importa a mí como espíritu. Don Pedro, ¿de casualidad usted es un ángel o va para ángel? No, Es un tetán normal. Don Pedro, quiero que reproduzca el audio que le dejaron algunos seguidores con algunos saludos, como la última vez que ellos tengan la oportunidad de decirle algo en esta entrevista. Hola Pedrito, soy Carla de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya tengo 32 años y desde niña conocí el amor gracias a ti. Supe las cualidades que debería de tener un hombre, pero pues otro como tú, pues ¿de dónde? Cuando escucho tus canciones siento que me las cantas al oído y me imagino que estás conmigo. Te amo por siempre, Carla. Pedrito, usted convertía cada canción en una pequeña telenovela de la vida real, como cada actuación, porque lo hacía con un sentimiento tan enorme que por eso hoy por hoy es usted el mejor actor y cantante que el pueblo mexicano ha podido tener. Gracias y de antemano por el legado que usted nos dejó. Quiero hacerle llegar este mensaje al señor Pedro Infante. Pues se supone que por mi edad no hubiera sabido de ti, pero lo hice por medio de tu música, de tus películas. Pues eres una parte muy importante de mi vida. Aquí en México se te tiene mucho cariño. Hola, soy argentina. Quiero saludar a Pedro Infante, al igual que a México lindo. Pedro, gracias por haber sido en esta vida lo que fuiste, antes y después. Ojalá algún día se haga justicia y el mundo entero sepa lo ocurrido, porque al igual que la luna no puede ocultarse completamente, la verdad tampoco. Se te quiere mucho. Gracias, Eugenio. El cariño de su gente, don Pedro. Qué hermoso. Extraño eso. Por eso voy a repetir la vida. Bueno, don Pedro, finalmente le doy las gracias por estar acá con esta súper entrevista del Mensajero Solitario. Los valores que lo acompañaron siempre estuvieron presentes tanto en Antonio Pedro como en Pedro Infante. Así es. Muchas gracias a ti por traerme hasta acá. Muchas gracias a ti por todo. Gracias, don Pedro. En lo que sí estamos de acuerdo todos es que usted será recordado y nunca olvidado como el Pedro Infante que es, en inmortal, y porque su gloria le pertenece a México bendito y la gran patria mexicana. Muchas gracias por todo lo que le dio a esta línea de tiempo. Así no haya completado el 100% de su misión, para la gente hizo más que eso. Muchas gracias a ti por todo. Me retiro. Gracias, don Pedro. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Mira nomás, qué suerte tienes para que te quieran las viejas. Así parece, doña Matilde, pero no todo lo que relumbra es oro. Soy muy desafortunado con ellas. No me digas. Es la verdad, a mí ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando con muchas. Y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio. De nosotras no se quejarán. Estoy hablando de mujeres. ¿Y nosotras qué somos? Ustedes son chamacotas. Bueno, pero tu mujer... Mi mujer tiene su lugar muy aparte, ¿eh? Gracias, porque yo no sé lo que sucede, lo que está pasando. Ustedes sí, Dios que los bendiga. Gracias. 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 Antonio Pedro, gracias. Porque se está grabando. Ah, me van a defender a mí, juega. ¿Por qué canta todas las canciones de Pedro Infante? Pues, verdaderamente, son bonitos, agradables. Es cierto. ¿Por qué estuvo perdido? Cosas de la vida. Pero ¿cómo es posible que una persona esté perdida durante un cuarto de siglo? No, eso es posible hasta medio siglo. ¿Cuál es tu pasado, Antonio? Mi pasado es un caso muy bonito. Y ahora es más bonito. ¿Por qué? Porque ya me encontré yo.